Hay noches en las que el cuerpo pide detenerse un momento, dejar que el día se vaya deshaciendo poco a poco, como una ola que se retira sin prisa. Noches en las que uno busca un espacio tranquilo, un lugar donde la mente pueda descansar sin exigencias, sin ruido, sin esa sensación de tener que estar en todas partes a la vez. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque quizá esta noche sea una de esas. Una noche para bajar el ritmo, para respirar más despacio, para dejar que la imaginación haga el trabajo suave de llevarte a un lugar distinto. Bienvenido a Mitos y Sueños. Este canal nació para eso, para acompañarte en ese momento en el que el día se apaga y la mente busca un refugio. Aquí exploramos historias antiguas, relatos que han viajado durante siglos, mitos que han sobrevivido al paso del tiempo porque guardan algo especial, algo que no se pierde aunque cambien las generaciones. Historias que no solo entretienen, sino que también calman, envuelven, ayudan a que el sueño llegue sin esfuerzo. Hoy te propongo un viaje largo, pausado, lleno de imágenes suaves y voces antiguas. Vamos a adentrarnos en 5 mitos griegos poco conocidos, relatos que no suelen aparecer en los libros de texto ni en las versiones más populares, pero que tienen una belleza tranquila, una profundidad silenciosa, perfecta para escucharse antes de dormir. Son historias que hablan de amor, de calma, de sueños eternos, de recompensas inesperadas, de vínculos que atraviesan el tiempo. Historias que, contadas despacio, se sienten como un arrullo. Antes de empezar, busca una postura cómoda. Puede ser tumbado, sentado, apoyado en un sillón, donde tú prefieras. Lo importante es que el cuerpo se sienta sostenido, que no tenga que hacer ningún esfuerzo. Si quieres, puedes cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos, sin tensión. Deja que la respiración encuentre su propio ritmo, sin forzar nada. Solo observa cómo entra el aire, cómo sale, cómo el pecho se mueve con suavidad. A medida que escuches, notarás cómo los pensamientos se vuelven más lentos, más ligeros, como si flotaran un poco más lejos de lo habitual. En este video vamos a recorrer 5 historias. Cada una tendrá su propio espacio, su propio tono, su propio ritmo. No vamos a correr. No vamos a intentar abarcar demasiado. Simplemente iremos avanzando, como quien camina por un sendero al atardecer, sin prisa, disfrutando de cada paso. Cada mito ocupará varios tramos del viaje, para que puedas sumergirte en él sin interrupciones, para que las imágenes se formen con claridad en tu mente, para que puedas sentir la historia más que entenderla. El primer mito nos llevará al mar, a un amor tan profundo que fue capaz de calmar las tormentas. El segundo nos hablará del sueño eterno, de un regalo extraño y hermoso que cambió la vida de un pastor para siempre. El tercero nos llevará a una aldea humilde, donde 2 ancianos recibieron una visita inesperada que transformó su destino. El cuarto nos mostrará la vida de un joven pastor rodeado de ninfas, marcado por la belleza y la tragedia. Y el quinto nos conducirá a un relato silencioso, casi olvidado, que explica el origen de una constelación que aún hoy podemos ver en el cielo. Cada historia tiene su propia luz. Algunas son suaves como una brisa, otras tienen un tono más melancólico, otras se sienten como un abrazo cálido. Pero todas comparten algo, la capacidad de acompañarte mientras te relajas, mientras te dejas llevar, mientras el sueño se acerca sin que tengas que buscarlo. A lo largo de este viaje, notarás que las palabras se vuelven más lentas, más redondas, más suaves. No porque haya prisa por dormir, sino porque el ritmo natural de estas historias invita a eso, a soltar, a descansar, a dejar que la mente se acomode en un lugar tranquilo. Si en algún momento te quedas dormido, está bien. De hecho, es parte de la intención. Las historias seguirán su curso, como un río que fluye aunque no lo estés mirando. Y si llegas hasta el final despierto, también está bien. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de escuchar. Este es un espacio seguro, un espacio para ti. No tienes que hacer nada más que dejarte acompañar. Las historias harán el resto. Y ahora, mientras la respiración se vuelve un poco más profunda, mientras el cuerpo empieza a soltar tensiones que quizá ni sabías que estaban ahí, nos preparamos para entrar en el primer mito. Un relato que comienza con el sonido del mar,
con un amor que desafió a los dioses, con una calma que nació de la tormenta. Cuando estés listo, avanzaremos juntos hacia esa historia. Sin prisa, sin expectativas, solo dejándonos llevar. Hay historias que empiezan con un paisaje, otras con un gesto, otras con una emoción que se extiende como una bruma suave. Esta comienza con el sonido del mar. No un mar agitado ni violento, sino uno que respira con un ritmo lento, casi humano. Un mar que parece guardar secretos antiguos, como si cada ola llevara consigo un fragmento de memoria. En ese escenario vivían Alción y Seix, dos jóvenes cuyo amor era tan profundo que incluso los dioses se detenían a observarlos. Alción era hija de Eolo, el señor de los vientos. Desde pequeña había crecido escuchando el murmullo de las corrientes, el susurro de las brisas, el rugido de las tormentas. Pero ella no tenía nada de tempestuosa. Su presencia era tranquila, luminosa, como una mañana clara después de una noche de lluvia. Seix, por su parte, era rey de Trakis, un hombre sereno, de mirada firme y sonrisa fácil. Cuando se conocieron, hubo algo inmediato, una especie de reconocimiento silencioso, como si sus almas hubieran estado esperando ese encuentro desde hacía mucho tiempo. Vivían en una armonía que parecía casi irreal. Sus días transcurrían entre conversaciones largas, paseos junto al mar, momentos en los que el mundo parecía detenerse solo para ellos. Había una suavidad en su manera de estar juntos, una complicidad que no necesitaba palabras. A veces, cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos dorados, se sentaban en la orilla y observaban cómo las olas se deshacían en la arena. Seix solía tomar la mano de Alción y ella apoyaba la cabeza en su hombro, sintiendo que no había lugar más seguro que ese. Pero incluso en las historias más hermosas, hay momentos en los que algo cambia. No siempre es un cambio brusco, a veces es una inquietud que aparece sin aviso, una sensación que se instala en el pecho y no se va. Seix empezó a sentir esa inquietud. No sabía explicarla del todo, pero había un pensamiento que volvía una y otra vez: necesitaba viajar. No por deseo de aventura, ni por ambición, sino por una preocupación que lo rondaba desde hacía semanas. Había señales, presagios, rumores que hablaban de un desequilibrio en el reino, de algo que requería su atención lejos de casa. Una tarde, mientras caminaban junto al mar, Seix se detuvo. Miró a Alción con una mezcla de amor y preocupación. Ella lo notó de inmediato. Había aprendido a leer sus silencios, a entender sus dudas incluso antes de que él las expresara. «Hay algo que debo hacer», dijo él finalmente, con una voz suave pero firme. «Un viaje que no puedo evitar». Alción sintió un pequeño nudo en el pecho. No era miedo, exactamente, sino una tristeza anticipada. Sabía que Seix no hablaba a la ligera. Sabía que si decía que debía irse, era porque realmente lo consideraba necesario. Aún así, el mar, que siempre había sido un compañero amable, le pareció de pronto más vasto, más incierto. ¿Cuándo?, preguntó ella, intentando mantener la calma. «Pronto», respondió él. «Antes de que las cosas empeoren». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de emociones contenidas, de pensamientos que se entrelazaban sin necesidad de palabras. Alción tomó la mano de Seix y la sostuvo con fuerza, como si quisiera transmitirle algo que no sabía cómo decir. «Si tienes que ir», susurró, «irás. Pero prométeme que volverás». Seix la miró con una ternura profunda. Sabía que no podía prometer algo que escapaba a su control, pero también sabía que no podía dejarla con una duda tan dolorosa. «Haré todo lo posible», dijo. «Todo». Esa noche, mientras el viento soplaba con una suavidad inusual, Alción se quedó despierta más tiempo del habitual. Observaba el cielo desde la ventana, escuchando el murmullo del mar. Había algo en el aire, una sensación que no sabía si interpretar como advertencia o como simple nostalgia. Pensó en su padre, Eolo, y en los vientos que él controlaba. Pensó en lo impredecible que podía ser el mar cuando los dioses se inquietaban. Y pensó en Seix, en su determinación, en su necesidad de partir. Al día siguiente, Seix comenzó los preparativos. No era un viaje largo,
pero sí uno que implicaba atravesar aguas que podían volverse peligrosas si los vientos cambiaban. Alción lo acompañó al puerto. Caminaban despacio, como si cada paso fuera una forma de alargar el tiempo que les quedaba juntos. Los marineros cargaban provisiones, ajustaban cuerdas, revisaban velas. El ambiente estaba lleno de actividad, pero para ellos dos, todo parecía moverse en cámara lenta. Cuando llegó el momento de despedirse, Seix tomó el rostro de Alción entre sus manos. No dijo nada al principio. Solo la miró, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Ella hizo lo mismo. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no las dejó caer. No quería que su tristeza fuera lo último que él viera antes de partir. Volveré, dijo Seix finalmente, con una convicción que parecía desafiar al destino. Alción asintió, aunque en su interior había una inquietud que no lograba acallar. Lo vio subir al barco, lo vio tomar su lugar junto al timón, lo vio levantar la mano en un gesto de despedida. Y cuando las velas se inflaron con el viento y el barco comenzó a alejarse, sintió que algo dentro de ella se tensaba, como una cuerda que se estira demasiado. Se quedó allí, en el muelle, hasta que el barco se convirtió en un punto lejano en el horizonte. El mar estaba tranquilo, pero Alción sabía que esa calma podía ser engañosa. Conocía los caprichos del viento mejor que nadie. Y mientras regresaba a casa, con el sonido de las olas acompañando sus pasos, una sensación persistente la seguía como una sombra. Algo no estaba bien. Esa noche, el viento cambió. La noche en que el viento cambió, Alción despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera rozado su conciencia mientras dormía. No era un ruido fuerte ni un sobresalto, sino una inquietud suave, persistente, que la obligó a abrir los ojos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. El aire, que hasta entonces había sido cálido y tranquilo, tenía ahora un movimiento distinto, más brusco, más irregular. Era como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana y la abrió. El viento le golpeó el rostro con una fuerza inesperada. No era una brisa juguetona ni un soplo caprichoso, era un viento cargado de tensión, como si llevara consigo un mensaje que no sabía cómo transmitir. Alción cerró los ojos un instante, intentando escuchar más allá del sonido. Había crecido rodeada de vientos, conocía sus matices, sus humores, sus advertencias. Y ese viento, ese en particular, no le gustaba. Pensó en Seix. Pensó en el barco alejándose del puerto, en las velas desplegadas, en el mar que parecía tan tranquilo cuando él partió. Pensó en la promesa que él le hizo, en la mirada que compartieron antes de separarse. Y mientras el viento seguía soplando, una sensación de urgencia comenzó a instalarse en su pecho. No era miedo irracional, era intuición. Una intuición que venía de lo más profundo, de ese lugar donde las emociones se mezclan con los presentimientos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes densas, oscuras, que avanzaban desde el horizonte como un ejército silencioso. Los pescadores del puerto, acostumbrados a leer el clima con una precisión casi instintiva, murmuraban entre ellos con preocupación. El mar, que el día anterior había estado en calma, tenía ahora un movimiento inquieto, como si algo se agitara en sus profundidades. Alción bajó al puerto. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba estar allí, cerca del mar, cerca del lugar donde había visto partir a Seix. Caminó por el muelle con pasos lentos, observando el agua que golpeaba los pilares con una fuerza creciente. El viento seguía soplando, más fuerte que la noche anterior, y las nubes se acumulaban con una rapidez que no era natural. Los marineros la miraban con respeto. Sabían quién era. Sabían que su padre era el señor de los vientos. Y aunque no se atrevían a decirlo en voz alta, muchos de ellos pensaban que si alguien podía sentir lo que estaba por venir, era ella. Alción se detuvo al final del muelle. Miró el horizonte. No vio el barco de Seix, pero tampoco esperaba verlo. Estaba demasiado lejos para eso. Sin embargo, había algo en el aire, algo en el movimiento del mar, que le decía que él estaba en peligro. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía.
Mientras observaba el agua, un trueno retumbó en la distancia. Fue un sonido profundo, grave, que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tímidas al principio, luego más insistentes. La tormenta estaba llegando. Esa noche, la tempestad estalló con una violencia que pocos recordaban haber visto. El cielo se iluminaba una y otra vez con relámpagos que parecían desgarrar las nubes. El mar rugía como una bestia enfurecida, levantando olas que golpeaban las rocas con una fuerza descomunal. El viento, desatado, soplaba en todas direcciones, como si hubiera perdido el control. Alción no pudo dormir. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana, observando la tormenta con el corazón encogido. Cada trueno le hacía temblar el alma. Cada ráfaga de viento le recordaba que Seix estaba allí afuera, en medio de ese caos, luchando contra fuerzas que ningún hombre podía dominar. En algún momento de la madrugada, cuando la tormenta alcanzó su punto más feroz, Alción sintió algo. No fue un sonido ni una visión. Fue una certeza tan profunda que la dejó sin aliento. Se llevó una mano al pecho, como si quisiera sostener algo que se rompía dentro de ella. Y en ese instante, supo que algo terrible había ocurrido. No lloró, no gritó, no se desmoronó. Se quedó quieta, inmóvil, como si su cuerpo necesitara tiempo para comprender lo que su corazón ya sabía. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de ella había un silencio absoluto, un vacío que se extendía como un océano oscuro. Cuando el amanecer llegó, la tormenta comenzó a disiparse. Las nubes se abrieron lentamente, dejando pasar una luz pálida, casi tímida. El mar seguía agitado, pero ya no tenía la furia de la noche anterior. Era como si estuviera cansado, como si hubiera gastado toda su energía en un estallido de rabia. Alción bajó al puerto una vez más. Caminó entre los restos que la tormenta había dejado, cuerdas rotas, tablones arrastrados por las olas, redes desgarradas. Los pescadores estaban allí también, observando el mar con expresiones sombrías. Sabían que algunos barcos habían sido sorprendidos por la tormenta. Sabían que no todos regresarían. Ella no preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Se acercó al borde del muelle y miró el agua. El mar, que tantas veces había sido un compañero amable, le devolvió una imagen gris, inquieta, como si evitara mirarla directamente. El viento sopló con suavidad, como si quisiera consolarla. Pero no había consuelo posible. No todavía. Alción cerró los ojos. Y en ese silencio, en esa quietud que parecía envolverlo todo, una decisión comenzó a formarse dentro de ella. Una decisión que cambiaría su destino para siempre. Cuando la tormenta terminó de deshacerse sobre el mar, el mundo quedó envuelto en un silencio extraño, como si incluso los dioses estuvieran recuperando el aliento. El aire olía a sal y a madera mojada, y el cielo, todavía gris, dejaba entrever pequeños fragmentos de luz que intentaban abrirse paso entre las nubes. Alción caminó por la orilla con pasos lentos, sintiendo la arena húmeda bajo los pies, escuchando el murmullo cansado de las olas. Cada sonido parecía llegar desde muy lejos, como si el mar estuviera hablando en un idioma que solo ella podía entender. No sabía exactamente qué buscaba. Quizá una señal, quizá un consuelo, quizá algo que le permitiera aferrarse a la esperanza. Pero a medida que avanzaba, la certeza que había sentido durante la noche se hacía más pesada, más difícil de ignorar. Había algo en el aire, una ausencia que se percibía como un hueco en el pecho. Y aunque intentaba mantenerse firme, cada paso parecía llevarla más cerca de una verdad que no quería enfrentar. Los pescadores comenzaron a regresar al puerto con sus barcos dañados. Algunos habían perdido velas, otros habían perdido redes, y unos pocos habían perdido compañeros. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y la tristeza. Cuando vieron a Alción, bajaron la mirada con respeto, pero también con un pesar silencioso. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el portador de una noticia que ella ya intuía. Alción se acercó a uno de los marineros más ancianos, un hombre que había pasado toda su vida en el mar y que conocía sus caprichos mejor que nadie. Él la miró con ojos cansados,
y en esa mirada ella encontró la confirmación que temía. «Lo siento», murmuró él, con una voz que parecía arrastrar siglos de tormentas. La noche fue demasiado fuerte. Algunos barcos no resistieron. Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Agradeció con un gesto leve y se alejó, sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la llevaran hacia un lugar donde pudiera estar sola. Caminó hasta un pequeño promontorio que se elevaba sobre el mar. Desde allí, podía ver el horizonte, una línea difusa donde el cielo y el agua se mezclaban en tonos apagados. Se sentó en una roca y dejó que el viento acariciara su rostro. No lloró. No todavía. Había una parte de ella que seguía esperando, que se aferraba a la posibilidad de un milagro. Pero otra parte, más profunda, más honesta, sabía que el mar no devolvía lo que tomaba. Mientras estaba allí, con la mirada perdida en la distancia, algo comenzó a cambiar en el ambiente. El aire se volvió más ligero, más cálido. El viento, que hasta entonces había sido frío y errático, empezó a soplar con una suavidad casi familiar. Y entonces, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un instante, Alción sintió una presencia. No era una figura visible, ni una voz clara. Era más bien una sensación, un eco, un susurro que parecía venir desde el fondo del mar. Cerró los ojos y dejó que esa sensación la envolviera. Y en ese silencio profundo, en ese espacio donde la mente se aquieta y el corazón habla, vio algo. No era una visión nítida, sino una imagen suave, como un recuerdo que no le pertenecía. Vio a Seix. Lo vio en el barco, luchando contra la tormenta, aferrándose al timón mientras las olas lo golpeaban sin piedad. Vio su determinación, su valentía, su amor por ella. Y luego vio el momento en que el barco cedió, en que la fuerza del mar fue demasiado grande, en que la oscuridad lo envolvió todo. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado, pero dejó una huella profunda. Alción abrió los ojos lentamente. El mar seguía allí, moviéndose con un ritmo cansado, como si también estuviera de luto. Y entonces, por primera vez desde que Seix partió, las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas desesperadas ni violentas. Eran lágrimas silenciosas, suaves, que corrían por su rostro como pequeñas corrientes de agua que encuentran su camino sin prisa. Lloró por él, por su amor, por la vida que habían compartido, por las palabras que no pudieron decirse. Lloró hasta que el dolor se volvió más liviano, hasta que el viento secó sus mejillas, hasta que el mar pareció acompañarla en su tristeza. Cuando el llanto cesó, quedó un vacío extraño, pero también una claridad. Alción sabía que no podía seguir viviendo con esa ausencia, con ese hueco que se había abierto dentro de ella. Sabía que su destino estaba ligado al de Seix, incluso más allá de la vida. Y con esa certeza, tomó una decisión que cambiaría no solo su historia, sino también la forma en que el mundo recordaría su amor. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas y el mar recuperó su calma habitual, Alción caminó hacia la orilla. El agua estaba fría, pero no le importó. Dio un paso, luego otro, dejando que las olas le cubrieran los pies, los tobillos, las piernas. No había miedo en su corazón, solo una serenidad profunda, una sensación de que estaba haciendo lo correcto. Cuando el agua llegó a su cintura, levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran observando. Dio un último paso y dejó que el mar la envolviera. No hubo lucha, no hubo dolor, solo una entrega suave, un regreso a algo que la llamaba desde lo más profundo. Los dioses, al ver su sacrificio, se conmovieron. No podían devolverle la vida a Seix, pero tampoco podían permitir que un amor tan puro se perdiera en la tragedia. Así que hicieron algo que muy pocos mortales han recibido: los transformaron. Convirtieron a Alción y a Seix en aves marinas, alciones, para que pudieran estar juntos para siempre, volando sobre el mar que una vez los separó. Desde entonces, durante ciertos días del invierno, el mar se calma de forma inexplicable. Son los llamados días de Alción,
un regalo de los dioses para que estas aves puedan anidar en paz. Un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta, el amor puede encontrar su forma de sobrevivir. Hay historias que nacen en la luz del día, entre ciudades y voces humanas, y otras que parecen surgir directamente del silencio de la noche. El mito de Endimión pertenece a estas últimas. Es un relato que respira al ritmo de la luna, que se mueve con la suavidad de un susurro nocturno, que se despliega como un sueño que no quiere terminar. Y quizá por eso, desde hace siglos, se cuenta en voz baja, como si temiera despertar algo sagrado. Endimión era un joven pastor que vivía en las laderas del Monte Lamos, un lugar donde el cielo parecía más cercano y las noches tenían un brillo especial. Su vida era sencilla, cuidaba de su rebaño, caminaba por los prados, observaba el paso de las estaciones. Pero había algo en el que llamaba la atención incluso de quienes no creían en prodigios. Tenía una serenidad que no era común, una forma de moverse que parecía en armonía con todo lo que lo rodeaba. Sus ojos, cuando miraban el horizonte, tenían una profundidad tranquila, como si guardaran secretos que él mismo no sabía que poseía. Los habitantes de la región lo conocían bien. Decían que Endimión tenía un don para calmar a los animales, que su presencia hacía que las ovejas se acercaran sin miedo, que los perros dejaran de ladrar, que incluso los pájaros se posaran cerca de él sin inquietarse. Algunos pensaban que era simple bondad. Otros, que había algo más, algo que no se podía explicar con palabras. Pero nadie imaginaba que su destino estaba ligado a una de las fuerzas más antiguas y misteriosas del cielo. Cada noche, cuando el sol se escondía y el cielo comenzaba a llenarse de estrellas, Endimión subía a una colina cercana para observar la luna. No lo hacía por costumbre ni por superstición. Lo hacía porque sentía una conexión profunda con esa luz plateada que iluminaba el mundo de una forma distinta a la del día. Mientras otros dormían, él se quedaba allí, sentado en la hierba, mirando cómo la luna ascendía lentamente, cómo cambiaba de forma, cómo bañaba el paisaje con un resplandor suave. Y fue en una de esas noches, cuando el silencio era tan profundo que parecía tener peso, que algo cambió. La luna estaba llena, redonda, brillante, suspendida en un cielo despejado. Endimión la observaba con la misma calma de siempre, pero esa noche sintió algo distinto. Era como si la luz fuera más intensa, como si lo envolviera de una manera nueva, cálida, casi humana. Cerró los ojos un instante, dejándose llevar por esa sensación, y cuando los abrió, vio algo que jamás habría imaginado. Una figura se recortaba contra la luz. No era una ilusión ni un juego de sombras. Era una mujer de belleza serena, con un brillo suave que parecía surgir de su propia piel. Su cabello caía como un río de plata, y sus ojos tenían la profundidad tranquila de la noche. Endimión no necesitó preguntar quién era. Lo supo de inmediato, con una certeza que no venía de la razón, sino del alma. Era Selene, la diosa de la luna. Ella lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No había temor en su mirada, ni distancia, ni superioridad. Había curiosidad. Había ternura. Había algo que se parecía mucho al asombro. Te he visto muchas noches, dijo finalmente, con una voz que sonaba como un murmullo de viento entre hojas. Siempre aquí, siempre en calma, siempre mirando hacia mí. Endimión no supo qué responder. No porque estuviera asustado, sino porque no encontraba palabras que estuvieran a la altura de ese momento. Selene dio unos pasos hacia él, y la luz que la rodeaba iluminó la colina con un resplandor suave. «Hay algo en ti», continuó ella. «Algo que no he visto en ningún mortal. Una quietud que no es de este mundo». Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por humildad. No se consideraba especial. No había hecho nada extraordinario. Solo vivía su vida con la sencillez que conocía. «No soy más que un pastor», dijo con voz baja. Selene sonrió, una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. «A veces, lo más simple es lo más puro», respondió. «Y lo más puro es lo que más brilla en la oscuridad». Se sentó a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Endimión sintió que el tiempo se detenía.
No había frío, no había viento, no había sonido más allá de sus respiraciones. Era como si el universo entero hubiera decidido guardar silencio para escuchar lo que estaba ocurriendo allí. Hablaron durante horas. No de grandes hazañas ni de secretos divinos, sino de cosas pequeñas, del cielo, de los animales, de los sueños que uno tiene cuando no espera nada. Selene escuchaba con atención, como si cada palabra de Endimión fuera un tesoro. Y él, por su parte, se sentía sorprendentemente cómodo, como si la presencia de la diosa fuera tan natural como la luz de la luna que siempre lo había acompañado. Cuando la noche comenzó a desvanecerse y el primer rastro de amanecer apareció en el horizonte, Selene se levantó. Su expresión tenía una mezcla de tristeza y determinación. «Debo irme», dijo. «Pero volveré». Endimión asintió. No preguntó cuándo. No pidió explicaciones. Solo aceptó la promesa con la misma serenidad con la que vivía cada día. Selene se alejó lentamente, y mientras lo hacía, su forma se volvió más difusa, más luminosa, hasta que finalmente se fundió con la luz de la luna que comenzaba a desvanecerse. Endimión se quedó allí, sentado, observando cómo el cielo cambiaba de color. No sabía qué significaba todo aquello, pero sentía una paz profunda, una sensación de que algo importante había comenzado. Esa noche fue la primera de muchas. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Endimión subía a la colina como siempre, pero ahora lo hacía con una mezcla de expectación y serenidad. No había ansiedad en su espera, ni impaciencia. Era más bien una certeza tranquila, como quien sabe que algo hermoso regresará cuando llegue su momento. Y Selene cumplió su promesa. Volvió. No una vez, sino muchas. Cada encuentro tenía un tono distinto. Algunas noches hablaban durante horas, compartiendo historias que parecían flotar en el aire como luciérnagas. Otras veces no decían casi nada, y aún así se entendían mejor que si hubieran llenado el silencio con palabras. Había algo en la presencia de Selene que hacía que el tiempo se volviera más lento, más suave, como si el mundo entero se adaptara a su ritmo. Endimión comenzó a notar cambios en sí mismo. No eran cambios visibles, sino sensaciones internas. Se sentía más ligero, más conectado con la noche, más consciente de los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el sonido de las hojas moviéndose con la brisa, el brillo tenue de las estrellas más lejanas, el olor fresco de la hierba húmeda. Era como si la luna hubiera dejado una huella en él, una marca luminosa que lo acompañaba incluso durante el día. Selene también parecía transformarse en su presencia. Aunque era una diosa, había en ella una vulnerabilidad suave cuando estaba con Endimión, una humanidad que no mostraba ante nadie más. A veces lo observaba en silencio, como si quisiera memorizar cada gesto, cada expresión, cada respiración. Y él, sin saberlo, se convirtió en el centro de su atención, en un refugio que la diosa buscaba noche tras noche. Pero los dioses, incluso los más serenos, no están libres de conflictos. Y el amor de Selene por un mortal no pasó desapercibido. En el Olimpo, donde las emociones se amplifican y los celos se vuelven tormentas, algunos comenzaron a murmurar. No era común que una diosa se enamorara de un hombre que no tenía poder, ni linaje, ni ambición. Un simple pastor. Un mortal que vivía en silencio, sin buscar gloria ni reconocimiento. Zeus, que observaba todo desde su trono, no tardó en notar la frecuencia con la que Selene descendía a la tierra. No era un dios cruel, pero sí era un dios que entendía el peligro de los vínculos entre mortales y divinidades. Sabía que esos amores podían traer consecuencias impredecibles, tanto para los humanos como para los propios dioses. Y aunque Selene no era una figura conflictiva, su devoción por Endimión despertó en Zeus una mezcla de preocupación y curiosidad. Una noche, mientras Selene se preparaba para descender de nuevo a la tierra, Zeus la llamó. Su voz resonó en el cielo como un trueno lejano, pero no había ira en ella, solo firmeza. Selene, dijo, tu luz ha estado demasiado tiempo en un solo lugar. Los ciclos se alteran, las noches se alargan, los mortales hablan. ¿Qué ocurre? Ella no intentó ocultarlo. No era su estilo.
Selene era una diosa de claridad, de transparencia, de luz. Así que habló con honestidad. He encontrado algo en la tierra, respondió. Algo que no esperaba. Algo que me llama. Zeus la observó con una expresión que mezclaba sabiduría y resignación. Un mortal, dijo, sin necesidad de que ella lo confirmara. Selene bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la intensidad de lo que sentía. Endimión, susurró. Su alma es tranquila. Su corazón es puro. No busca nada de mí. Solo está. Zeus guardó silencio unos instantes. Sabía que no podía prohibirle amar. Los dioses, por muy poderosos que fueran, no estaban por encima de sus propios sentimientos. Pero también sabía que los mortales no podían sostener el peso de un amor divino sin pagar un precio. Selene, dijo finalmente, si amas a ese hombre, debes entender que su vida es breve, que su cuerpo envejece, que su tiempo es limitado. ¿Qué harás cuando él ya no pueda subir a esa colina? ¿Cuando su mirada pierda la luz que ahora te atrae? Ella cerró los ojos. Era una pregunta que había evitado hacerse. Una pregunta que dolía. No quiero perderlo, admitió. Zeus suspiró, un sonido que hizo temblar el aire. Entonces debo ofrecerte una opción. No es un regalo ligero. No es algo que deba tomarse sin reflexión. Pero si lo deseas, puedo concederle un destino distinto. Un destino que lo preserve. Que lo mantenga tal como es ahora. Selene levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué destino? Zeus la observó con una gravedad profunda. El sueño eterno. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, solemne. Selene sintió un estremecimiento. El sueño eterno. Un estado en el que Endimión no envejecería, no sufriría, no moriría. Pero tampoco despertaría. Viviría en un sueño sin fin, preservado para siempre, pero separado del mundo. No es muerte, aclaró Zeus. Es descanso. Un descanso perfecto. Sin dolor. Sin tiempo. Sin pérdida. Selene sintió que su corazón se dividía en dos. Por un lado, la idea de conservar a Endimión para siempre, intacto, luminoso, era tentadora. Por otro, la idea de verlo dormir eternamente, sin poder hablarle, sin poder escuchar su voz, sin poder compartir noches como las que habían vivido, era un dolor que no sabía si podría soportar. Piénsalo, dijo Zeus. No hay prisa. Pero recuerda que los mortales no esperan. Su tiempo corre, incluso cuando no lo vemos. Selene regresó a la tierra esa noche con el corazón lleno de dudas. Endimión la esperaba en la colina, sentado en la hierba, mirando la luna como siempre. Cuando la vio aparecer, sonrió con esa serenidad que lo caracterizaba. Una sonrisa que parecía decir que todo estaba bien, que no había nada que temer. Ella se sentó a su lado. No habló de Zeus. No habló del sueño eterno. Solo lo observó, intentando memorizar cada detalle. La forma en que la luz plateada se reflejaba en su piel, la manera en que respiraba, la calma que irradiaba incluso en silencio. Y mientras lo miraba, una idea comenzó a tomar forma. Una idea que no sabía si era valentía o locura. Una idea que cambiaría el destino de ambos. La noche en que Selene volvió a la colina con el corazón dividido, el cielo tenía un brillo distinto. No era la claridad habitual de la luna llena ni la penumbra suave de las noches sin luna. Era algo intermedio, como si el firmamento estuviera conteniendo la respiración, esperando una decisión que aún no había sido tomada. Endimión estaba allí, sentado en la hierba, con la misma serenidad que siempre lo acompañaba. Cuando la vio aparecer, su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila, una sonrisa que parecía decir que nada en el mundo podía perturbar ese momento. Selene se acercó despacio. No quería que él notara la inquietud que llevaba dentro, pero Endimión, con esa sensibilidad silenciosa que lo caracterizaba, percibió que algo era distinto. No preguntó, no presionó, solo extendió su mano, invitándola a sentarse a su lado. Ella aceptó, sintiendo como la calma de él se filtraba en su propio pecho, como si su presencia fuera un bálsamo capaz de suavizar cualquier tormenta interior. Durante un rato, ninguno habló.
Se limitaron a observar el cielo, las estrellas que titilaban como pequeñas brasas, la luna que parecía más cercana que nunca. Selene respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. No quería herirlo, no quería asustarlo, pero tampoco podía ocultarle la verdad. Endymión, dijo finalmente, con una voz que parecía hecha de luz y tristeza, hay algo que debo contarte. Él giró el rostro hacia ella, atento, sin rastro de temor. Esa confianza absoluta, esa apertura tan pura, hizo que el corazón de Selene se encogiera. Los dioses han notado mis visitas, continuó. Han visto cuánto tiempo paso contigo. Y, no todos lo entienden. Endymión no se sorprendió. Sabía que los dioses observaban. Sabía que su mundo y el de Selene no estaban hechos para mezclarse sin consecuencias. Aún así, su mirada no cambió. Seguía siendo tranquila, firme, como si nada pudiera alterar lo que sentía. No quiero perderte, dijo ella, con una sinceridad que temblaba en cada palabra. Pero tu vida es breve. Y la mía no. El tiempo no nos trata igual. Endymión bajó la mirada hacia sus manos. No era la primera vez que pensaba en ello. Había noches en las que, al ver a Selene desaparecer en el cielo, se preguntaba cuánto duraría ese milagro. Pero nunca había querido darle forma a ese pensamiento. Nunca había querido ponerle nombre al miedo. No sé cuánto tiempo tengo, respondió él, con una voz suave. Pero sé que cada noche contigo ha sido un regalo. No necesito más que eso. Selene sintió que las lágrimas amenazaban con asomar. No eran lágrimas humanas, pero tenían el mismo peso, la misma carga emocional. Se inclinó hacia él y apoyó su frente contra la suya, buscando un contacto que la anclara. Zeus me ha ofrecido una opción, susurró. Una forma de conservarte, de evitar que el tiempo te toque. Pero, no sé si es un regalo o una condena. Endymión levantó la mirada, curioso, pero sin ansiedad. ¿Qué opción? Selene respiró hondo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir fácilmente. El sueño eterno. La frase quedó suspendida entre ellos, como una nube que no sabe si descargar lluvia o disiparse. Endymión no reaccionó de inmediato. No porque no entendiera, sino porque estaba procesando la magnitud de lo que eso significaba. Dormir para siempre, dijo él finalmente, con un tono que no era de miedo, sino de reflexión. Sin despertar jamás. Selene asintió, con un gesto lento. No en muerte, no en oscuridad. Sería un sueño, perfecto. Sin dolor, sin envejecimiento, sin pérdida. Pero tampoco habría más noches como esta. No podrías hablarme, no podrías verme. Solo dormir. Endymión volvió la vista hacia el cielo. La luna brillaba con una intensidad suave, como si también estuviera escuchando. Él pensó en su vida, en los prados, en los animales que cuidaba, en las mañanas frescas y las noches tranquilas. Pensó en Selene, en su luz, en la paz que sentía a su lado. Y entonces, con una claridad que lo sorprendió incluso a él, comprendió que su destino ya estaba decidido. Si ese es el precio para que sigas conmigo, dijo con una calma profunda, lo acepto. Selene sintió que el mundo se detenía. No esperaba una respuesta tan serena, tan entregada. Una parte de ella quería detenerlo, decirle que no podía permitir que renunciara a su vida por ella. Pero otra parte, más honesta, sabía que él hablaba desde un lugar de amor puro, sin dramatismo, sin sacrificio forzado. Era simplemente su verdad. No quiero perderte, repitió ella, con un hilo de voz. No me perderás, respondió él. Estaré contigo. De otra forma, pero contigo. Selene cerró los ojos. Y en ese instante, tomó la decisión que había estado evitando. Si Endymión aceptaba ese destino, ella lo acompañaría. No en sueño, pero sí en presencia. Velaría por él cada noche, lo envolvería con su luz, lo protegería del paso del tiempo. Entonces, dijo finalmente, será así. Esa misma noche, mientras el mundo dormía, Selene llevó a Endymión a una cueva sagrada en el monte Lamos. Era un lugar antiguo,
un santuario donde la frontera entre lo divino y lo mortal era más delgada. Allí, con una suavidad que parecía un susurro del universo, Selene lo recostó sobre una cama de musgo y luz. Endymion cerró los ojos sin miedo, como quien se entrega a un sueño profundo después de un día largo. Selene lo observó mientras su respiración se volvía más lenta, más tranquila, hasta que finalmente se estabilizó en un ritmo perfecto. No había tensión en su rostro. No había preocupación. Solo paz. Una paz tan pura que parecía iluminar la cueva desde dentro. Cuando el sueño eterno lo envolvió por completo, Selene se inclinó y besó su frente. Fue un gesto simple, pero cargado de una ternura inmensa. «¿Dormirás?», susurró. «Y yo velaré por ti». Desde entonces, cada noche, la diosa de la luna desciende para contemplar a Endymion en su sueño sin fin. Su luz lo protege, lo envuelve, lo mantiene intacto. Y aunque él no despierta, hay quienes dicen que, en lo más profundo de su sueño, Endymion aún siente la presencia de Selene, como un resplandor suave que nunca se apaga. Hay historias que no nacen en palacios ni en templos, sino en casas humildes donde la vida transcurre sin grandes sobresaltos. Historias que no hablan de héroes ni de batallas, sino de gestos pequeños, de bondad silenciosa, de corazones que laten con una sencillez que a veces pasa desapercibida. El mito de Filemón y Baucis es uno de esos relatos. Un cuento que se mueve despacio, como una brisa cálida al final de la tarde, y que guarda en su interior una enseñanza suave, casi escondida, sobre la generosidad y el amor. En una región tranquila de Frigia, donde los campos se extendían hasta perderse en el horizonte y las montañas parecían vigilar el paisaje desde la distancia, vivía una pareja de ancianos. Filemón y Baucis llevaban tantos años juntos que ya no recordaban con exactitud cuando se habían conocido. Sus vidas habían transcurrido entre cosechas, estaciones, pequeñas celebraciones y días de trabajo. No tenían riquezas, ni tierras extensas, ni posesiones valiosas. Pero tenían algo que no se puede medir, una compañía que nunca se había roto, una complicidad que había crecido con el tiempo, una forma de mirarse que hablaba de toda una vida compartida. Su casa era pequeña, construida con madera y piedra, con un techo que crujía cuando soplaba el viento y una chimenea que siempre tenía un fuego encendido. No era un hogar lujoso, pero era cálido. Cada rincón tenía una historia, cada objeto había sido cuidado con cariño. Y aunque sus manos estaban gastadas por los años, seguían trabajando juntos, ayudándose en todo, como si cada gesto fuera una forma de agradecerse mutuamente el paso del tiempo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos dorados, dos viajeros llegaron al pueblo. Iban vestidos con ropas gastadas, cubiertos de polvo, como si hubieran recorrido un largo camino. Llamaron a varias puertas en busca de refugio, pero una tras otra se cerraron ante ellos. Algunos habitantes fingieron no escuchar. Otros se excusaron con palabras rápidas. Otros simplemente los ignoraron. Nadie quería recibir a dos desconocidos en una noche que prometía ser fría. Los viajeros siguieron caminando hasta llegar a la casa de Filemón y Baucis. Desde fuera, la vivienda parecía modesta, casi frágil, pero tenía una luz cálida que se escapaba por las rendijas de las ventanas. Los dos hombres se miraron entre sí, dudando si debían intentar una vez más. Finalmente, uno de ellos llamó suavemente a la puerta. Baucis fue quien abrió. Tenía el cabello blanco recogido en un moño sencillo y los ojos llenos de una ternura que no se había apagado con los años. Al ver a los viajeros, no preguntó quiénes eran ni de dónde venían. No los examinó con desconfianza ni buscó excusas para cerrar la puerta. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, y los invitó a pasar. «Entren, por favor», dijo. «La noche será fría. Aquí podrán calentarse». Filemón, que estaba junto al fuego, se levantó de inmediato al verlos entrar. Les ofreció los mejores asientos, aunque no eran más que dos taburetes viejos. Baucis se apresuró a poner más leña en la chimenea, y el fuego crepitó con un sonido acogedor. Los viajeros, sorprendidos por tanta hospitalidad, se miraron con una mezcla de alivio y gratitud. «No tenemos mucho»,
dijo Filemón, con una voz tranquila, pero lo que tenemos, lo compartimos. Baucis asintió y comenzó a preparar una comida sencilla. Tomó un poco de harina, unas hierbas, un trozo de queso que habían guardado para ocasiones especiales. Mientras cocinaba, hablaba con los viajeros con una naturalidad que hacía que cualquiera se sintiera en casa. Les preguntó si venían de lejos, si necesitaban algo, si estaban cansados. No por curiosidad, sino por auténtico interés. Los hombres respondían con pocas palabras, pero había algo en su mirada que revelaba más de lo que decían. Observaban cada gesto de la pareja, cada detalle de la casa, como si estuvieran evaluando algo que solo ellos entendían. Y cuanto más los observaban, más evidente se hacía que no eran simples viajeros. Cuando la comida estuvo lista, Filemón y Baucis colocaron la mesa con cuidado. No tenían vajilla elegante ni cubiertos de plata, pero lo que ofrecían estaba lleno de cariño. Sirvieron pan caliente, queso, aceitunas y una jarra de vino que guardaban para las visitas. Los viajeros aceptaron todo con humildad, pero también con una especie de reverencia silenciosa. A medida que la cena avanzaba, algo extraño comenzó a ocurrir. La jarra de vino, que debería haberse vaciado después de servir varias veces, seguía llena. Filemón lo notó primero. Frunció el ceño, confundido, y volvió a servir. El vino volvió a brotar, oscuro y fragante, como si la jarra fuera inagotable. Baucis también lo vio. Se miraron entre sí, sorprendidos, pero no dijeron nada. No querían incomodar a sus invitados. Los viajeros, sin embargo, sí hablaron. «No teman», dijo uno de ellos, con una voz que de pronto parecía más profunda, más antigua. «No es un truco, es una señal». Filemón y Baucis se quedaron inmóviles. El aire en la habitación pareció cambiar, volverse más denso, más luminoso. Los dos hombres se levantaron lentamente y en un instante sus ropas gastadas desaparecieron. En su lugar aparecieron túnicas resplandecientes y sus rostros se transformaron en algo que no pertenecía al mundo de los mortales. Eran Zeus y Hermes. Los dioses habían recorrido el pueblo disfrazados, buscando hospitalidad, buscando un corazón generoso. Y solo la casa de Filemón y Baucis se había abierto sin condiciones. Los ancianos cayeron de rodillas, temblando, sin saber qué decir. Pero Zeus levantó una mano, pidiéndoles calma. «No teman», dijo. «Su bondad ha sido vista, y será recompensada». Cuando Zeus reveló su verdadera identidad, la pequeña casa pareció llenarse de una luz que no venía del fuego ni de ninguna lámpara. Era una claridad suave, cálida, que no hería los ojos, pero que hacía que cada objeto, cada sombra, cada rincón adquiriera una presencia distinta, casi sagrada. Filemón y Baucis permanecieron arrodillados, sin atreverse a levantar la vista. No por miedo, sino por respeto. Habían vivido toda su vida con humildad, y ahora, de pronto, los dioses estaban en su hogar, bajo su techo, sentados a su mesa. Hermes, que se mantenía a un lado, observaba a la pareja con una expresión que mezclaba curiosidad y afecto. Era un dios acostumbrado a recorrer el mundo, a ver lo mejor y lo peor de los mortales. Y aún así, había algo en esos dos ancianos que lo conmovía. Una sencillez tan auténtica que resultaba rara incluso para él. Zeus dio un paso hacia ellos, y su voz, aunque poderosa, sonó sorprendentemente cercana. «Levantaos», dijo. «No habéis hecho nada malo. Al contrario, habéis mostrado una bondad que pocos recuerdan en estos tiempos». Filemón y Baucis obedecieron con movimientos lentos, todavía temblorosos. Se miraron entre sí, como si quisieran asegurarse de que aquello no era un sueño. Pero la luz, la presencia de los dioses, la jarra inagotable, todo era demasiado real. «No sabíamos quiénes erais», murmuró Baucis, con una voz que parecía la de una niña asustada. Solo quisimos ayudar». Zeus sonrió, una sonrisa que tenía algo de sol y algo de tormenta. «Y eso es precisamente lo que os hace dignos», respondió. «No ayudasteis por interés, ni por miedo, ni por obligación. Lo hicisteis porque vuestro corazón es generoso.
Hermes asintió, cruzando los brazos con un gesto relajado. Recorrimos todo el pueblo, añadió. Llamamos a muchas puertas, y solo la vuestra se abrió sin condiciones. Filemón bajó la mirada, como si no supiera qué hacer con ese reconocimiento. Baucis, en cambio, dio un paso hacia la mesa y comenzó a retirar los platos, como si la presencia de los dioses no la eximiera de sus tareas. Zeus la observó con una mezcla de ternura y admiración. No hace falta que hagas eso, dijo él. Es costumbre, respondió ella, con una sonrisa tímida. Y las costumbres son difíciles de dejar. Hermes soltó una risa suave, y por un instante, la atmósfera se volvió más ligera. Pero Zeus, que rara vez se detenía en un solo lugar, sabía que había llegado el momento de revelar la razón de su visita. Escuchadme bien, dijo, y su voz volvió a adquirir ese tono solemne que hacía vibrar el aire. Esta noche, una gran prueba ha caído sobre vuestro pueblo. Una prueba que muchos han fallado. La hospitalidad es un don sagrado, y quienes la rechazan, rechazan también la armonía que los dioses han puesto en el mundo. Filemón y Baucis intercambiaron una mirada inquieta. No entendían del todo, pero intuían que algo grave estaba por ocurrir. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Filemón, con un hilo de voz. Zeus no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera, la noche estaba extrañamente quieta, como si el mundo estuviera esperando una señal. El cielo, que antes era oscuro, comenzaba a iluminarse con un resplandor que no venía de la luna ni de las estrellas. El castigo ya ha comenzado, dijo finalmente. Pero vosotros no sufriréis daño. Habéis demostrado que aún queda bondad en la tierra. Hermes se acercó a la pareja y les hizo un gesto para que lo siguieran. Venid, dijo. Debemos salir de aquí. Filemón y Baucis obedecieron sin hacer preguntas. Tomaron sus capas, cerraron la puerta de su casa por última vez y siguieron a los dioses por un sendero que se adentraba en las colinas. A medida que avanzaban, el resplandor detrás de ellos se hacía más intenso. No era fuego, pero tenía la fuerza de un incendio. No era agua, pero tenía la inevitabilidad de una inundación. Era una luz que borraba, que transformaba, que purificaba. Cuando llegaron a la cima de una colina, Zeus levantó una mano. No miréis atrás, advirtió. Pase lo que pase, no os detengáis. Filemón y Baucis asintieron, aunque el impulso de girarse era casi irresistible. Habían vivido toda su vida en ese pueblo. Allí estaban sus recuerdos, sus vecinos, sus historias. Pero confiaban en los dioses. Confiaban en que había un propósito en todo aquello. Siguieron caminando, con pasos lentos pero firmes. El aire vibraba a su alrededor, como si el mundo estuviera cambiando de forma. Y entonces, cuando el silencio se volvió tan profundo que parecía tener peso, escucharon un sonido lejano. No era un grito ni un estruendo. Era un murmullo, como el de un río que crece de repente. Baucis apretó la mano de Filemón. Él la sostuvo con fuerza. Ninguno habló. Cuando Zeus finalmente les permitió detenerse, estaban en lo alto de una colina desde la que se veía todo el valle. Y lo que vieron los dejó sin aliento. El pueblo había desaparecido. En su lugar, había un lago inmenso, tranquilo, que reflejaba la luz del cielo como un espejo perfecto. No quedaba rastro de las casas, ni de las calles, ni de los campos. Todo había sido cubierto por el agua, como si la tierra hubiera decidido empezar de nuevo. Baucis llevó una mano a su pecho, conmovida. Filemón sintió un nudo en la garganta. No era alegría ni tristeza. Era una mezcla extraña de duelo y asombro, de pérdida y revelación. Zeus se volvió hacia ellos. No lloréis por lo que se ha ido, dijo. Lo que era injusto ha sido purificado. Y lo que era bueno, será recompensado. Hermes sonrió, y con un gesto de su mano, señaló algo detrás de ellos. Mirad. Filemón y Baucis se giraron lentamente. Y lo que vieron hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Su casa ya no era una casa. Era un templo. El templo que ahora se alzaba ante ellos no tenía nada que ver con la pequeña casa que habían dejado atrás.
Donde antes había paredes de madera gastada, ahora se elevaban columnas blancas que parecían talladas en luz. El techo, que solía crujir con el viento, se había transformado en una cúpula amplia y armoniosa, decorada con relieves que brillaban como si estuvieran vivos. Todo el lugar emanaba una serenidad profunda, una sensación de paz que envolvía el aire como un manto suave. Filemón y Baucis se quedaron inmóviles, sin saber si debían acercarse o simplemente contemplar. Era difícil comprender que ese templo majestuoso había surgido del mismo hogar donde habían vivido tantos años, donde habían compartido risas, silencios, pequeñas discusiones y reconciliaciones. Cada rincón de su antigua casa tenía un recuerdo, y ahora esos recuerdos parecían haber sido elevados a algo sagrado. Zeus se acercó a ellos con una expresión que mezclaba solemnidad y afecto. «Este templo será vuestro hogar», dijo. «Un lugar donde la bondad que habéis mostrado pueda ser honrada para siempre». Baucis llevó una mano a su pecho, conmovida. Filemón respiró hondo, intentando asimilar lo que estaba viendo. No era fácil aceptar un regalo tan grande, especialmente para quienes habían vivido toda su vida con tan poco. Pero los dioses no habían terminado. «Pedid un deseo», continuó Zeus. «El que queráis, lo que vuestro corazón anhele». La pareja se miró. No era una mirada rápida ni superficial. Era una de esas miradas que solo pueden compartir dos personas que han vivido juntas toda una vida, que se conocen en lo profundo, que no necesitan palabras para entenderse. En ese intercambio silencioso, se dijeron todo. Baucis fue la primera en hablar, con una voz suave pero firme. «No queremos riquezas», dijo, «ni poder, ni una vida más larga que la que nos corresponde». Filemón asintió. «Solo pedimos una cosa», añadió, «que cuando llegue nuestro final, no tengamos que separarnos. Que ninguno de los dos tenga que vivir sin el otro». Zeus los observó con una expresión que pocas veces mostraba. Era respeto, era admiración, era la comprensión de que estaba ante un amor que no necesitaba adornos ni promesas grandiosas. «Concedido», dijo. Hermes sonrió, satisfecho. Había visto muchos deseos a lo largo de los siglos, pero pocos tan puros como aquel. Los días que siguieron fueron tranquilos. Filemón y Baucis vivieron en el templo como si siempre hubiera sido su hogar. No se comportaban como sacerdotes ni como guardianes. Simplemente vivían, cuidando del lugar con la misma dedicación con la que habían cuidado su casa. Recibían a los viajeros que pasaban por la región, ofreciéndoles agua, comida y un lugar donde descansar. Y aunque ahora vivían en un templo, su esencia no había cambiado. Seguían siendo los mismos ancianos amables que abrían la puerta sin preguntar quién llamaba. El tiempo pasó, como siempre pasa, sin prisa pero sin detenerse. Sus cuerpos se hicieron más frágiles, sus pasos más lentos, sus voces más suaves. Pero su compañía seguía siendo la misma. Cada mañana se despertaban juntos. Cada noche se despedían del día con una conversación tranquila. Y cada gesto, por pequeño que fuera, estaba lleno de cariño. Un día, cuando el sol comenzaba a ponerse y el templo se llenaba de una luz dorada, Filemón sintió que sus fuerzas lo abandonaban. No era dolor, no era miedo, era simplemente el final natural de una vida larga y bien vivida. Se sentó en un banco de piedra, respirando con calma, y llamó a Baucis con un gesto suave. Ella se acercó de inmediato, como siempre hacía. Al verlo, entendió sin necesidad de explicaciones. Se sentó a su lado y tomó su mano. No lloró, no se lamentó, solo lo acompañó como había hecho toda su vida. «Ha sido un buen camino», murmuró él. «El mejor», respondió ella. Y mientras el sol se escondía detrás de las colinas, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Sus manos, aún entrelazadas, empezaron a endurecerse, como si la piel se transformara en corteza. Sus cuerpos se volvieron más rígidos, más firmes, pero no había dolor. Era una transformación suave, natural, como si la tierra los estuviera acogiendo con ternura. Baucis miró a Filemón por última vez con ojos humanos. Él hizo lo mismo.
Y en ese instante, antes de que la transformación se completara, sus rostros se iluminaron con una sonrisa tranquila. Cuando el proceso terminó, donde antes estaban los dos ancianos, ahora se alzaban dos árboles. Uno era un roble fuerte y majestuoso. El otro, un tilo de hojas suaves y fragantes. Sus troncos crecían tan cerca que parecían abrazarse. Sus ramas se entrelazaban en lo alto, formando una copa común que ofrecía sombra y refugio. Los viajeros que pasaban por el templo contaban que, cuando el viento soplaba entre las hojas, se escuchaba un murmullo suave, como dos voces que conversaban en un idioma antiguo. Decían que era Filemón y Baucis, que seguían juntos, cumpliendo el deseo que habían pedido a los dioses. Y así, su amor se convirtió en parte del paisaje. No en una estatua fría ni en un recuerdo distante, sino en dos árboles vivos que crecían lado a lado, recordando a todos que la bondad, incluso la más humilde, puede dejar una huella eterna. Hay relatos que parecen nacer de la tierra misma, como si brotaran entre raíces antiguas y se mezclaran con el aroma de los bosques. Historias que hablan de pastores, de ninfas, de colinas bañadas por la luz del amanecer. El mito de Aristeo pertenece a ese mundo. Es un cuento que huele a hierba fresca, a miel recién recogida, a agua que corre entre piedras. Un relato que se mueve despacio, como un rebaño que avanza sin prisa por un valle tranquilo. Aristeo era hijo de Apolo y de la ninfa Cirene, y desde pequeño había mostrado una afinidad especial con la naturaleza. No era un guerrero ni un héroe en el sentido tradicional. No buscaba gloria ni batallas. Su vida estaba ligada a los campos, a los animales, a los ciclos de la tierra. Aprendió a cuidar colmenas, a cultivar plantas medicinales, a guiar rebaños con una paciencia que parecía infinita. Los habitantes de la región lo respetaban, no por su linaje divino, sino por su dedicación y su bondad. Había algo en el que inspiraba confianza. Quizá era su manera de escuchar, siempre atento, como si cada sonido del bosque tuviera un significado. O tal vez era su forma de moverse, ligera y silenciosa, como si no quisiera perturbar el equilibrio del mundo que lo rodeaba. Las ninfas lo conocían bien. Lo veían pasar entre los árboles, recogiendo hierbas, observando el vuelo de las abejas, hablando en voz baja con los animales. Y aunque no todas se acercaban, muchas lo observaban con curiosidad. Entre todas ellas, había una que lo miraba con especial atención, Eurídice. Eurídice era una ninfa de los bosques, conocida por su belleza tranquila y su risa suave. No era una figura llamativa ni ostentosa. Su encanto estaba en los detalles, la forma en que apartaba el cabello de su rostro cuando el viento soplaba, la manera en que caminaba descalza sobre la hierba sin dejar huella, la luz que parecía seguirla cuando se movía entre los árboles. Aristeo la había visto varias veces, siempre a distancia, siempre con un respeto que rozaba la timidez. No era el único que la admiraba. Eurídice era amada por muchos, pero su corazón pertenecía a uno solo, Orfeo, el músico cuyo canto podía detener ríos y conmover a las piedras. Aristeo lo sabía. Lo había visto a lo lejos, tocando su lira mientras Eurídice lo escuchaba con una expresión que mezclaba ternura y devoción. Y aunque una parte de él sentía una punzada de tristeza, nunca permitió que ese sentimiento se convirtiera en envidia. Admiraba a Orfeo. Admiraba su talento, su sensibilidad, su capacidad para transformar el mundo con música. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una mañana, Aristeo salió temprano a revisar sus colmenas. El aire estaba fresco y el sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas. Caminaba con paso tranquilo, disfrutando del silencio del amanecer, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Era una risa ligera, cristalina, que parecía mezclarse con el canto de los pájaros. La reconoció de inmediato. Eurídice. Sin pensarlo, siguió el sonido. No con intención de molestarla, sino movido por una curiosidad suave, casi involuntaria. La encontró en un claro del bosque, recogiendo flores silvestres. La luz del sol caía sobre ella de una manera que hacía que todo a su alrededor pareciera más vivo. Aristeo se quedó a cierta distancia, sin querer interrumpirla.
pero ella lo vio. Aristeo, dijo, con una sonrisa amable. ¿Qué haces por aquí tan temprano? Él se acercó despacio, con una mezcla de timidez y respeto. Revisaba mis colmenas, respondió. Y escuché tu risa. No quise asustarte. Eurídice negó con la cabeza, aún sonriendo. No me asustas. Eres parte de este bosque tanto como los árboles. Aristeo sintió un calor suave en el pecho. No era amor lo que sentía, al menos no en el sentido más intenso. Era admiración. Era cariño. Era una especie de ternura tranquila que no buscaba nada a cambio. Hablaron durante un rato. De cosas simples, del clima, de las flores, de los animales que habían visto últimamente. Eurídice tenía una forma de conversar que hacía que todo pareciera más ligero. Aristeo se sentía cómodo a su lado, como si estuviera hablando con el propio bosque. Pero entonces, algo cambió. Un ruido entre los arbustos hizo que Eurídice se sobresaltara. Aristeo frunció el ceño, alerta. No era un sonido normal. No era un animal pequeño ni una rama que se rompía por casualidad. Era algo más pesado, más brusco. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra se movió entre los árboles. Eurídice dio un paso atrás, y en ese movimiento, su pie rozó algo en el suelo. Un susurro casi imperceptible, un crujido leve. Aristeo lo reconoció demasiado tarde. Una serpiente. No una serpiente cualquiera. Una víbora de las más venenosas, escondida entre las hojas, invisible hasta el último instante. Eurídice intentó apartarse, pero la serpiente fue más rápida. Un destello, un movimiento veloz, un mordisco. Un instante que cambió todo. Aristeo sintió que el mundo se detenía. Eurídice cayó al suelo, llevándose una mano al tobillo. Su rostro, que hacía un momento estaba iluminado por la risa, se contrajo en una expresión de dolor. Aristeo corrió hacia ella, desesperado. No, susurró ella, con una voz que ya comenzaba a debilitarse. Él la tomó entre sus brazos, sin saber qué hacer. Conocía plantas medicinales, conocía remedios, pero nada podía detener el veneno que ya corría por sus venas. Eurídice respiraba con dificultad, y sus ojos, que siempre habían brillado con vida, comenzaban a nublarse. Lo siento, murmuró Aristeo, con una voz rota. Lo siento tanto. Eurídice intentó sonreír, pero su fuerza se desvanecía. No es culpa tuya, susurró. Fue el destino. Y con esas palabras, su cuerpo se relajó. Su respiración se apagó. Su luz se extinguió. Aristeo se quedó allí, sosteniéndola, mientras el bosque guardaba un silencio que parecía eterno. El bosque quedó en silencio después de la muerte de Eurídice, un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. Aristeo permaneció arrodillado junto a su cuerpo durante mucho tiempo, incapaz de moverse, incapaz de comprender del todo lo que había ocurrido. El amanecer avanzaba lentamente, tiñendo las hojas de tonos dorados, pero para él el mundo había perdido su color. La ninfa que hacía apenas unos minutos reía entre flores ahora yacía inmóvil, y el bosque entero parecía contener la respiración. Cuando finalmente pudo levantarse, lo hizo con movimientos torpes, como si su cuerpo no respondiera con la misma facilidad de siempre. No sabía qué hacer con sus manos, ni con su voz, ni con la culpa que le pesaba en el pecho. No había provocado la tragedia, pero había estado allí. Había sido testigo. Y aunque Eurídice le había dicho que no era su culpa, esas palabras no lograban aliviarlo. Aristeo llevó el cuerpo de la ninfa hasta un claro donde la luz caía suave, como un velo. La colocó sobre la hierba con cuidado, como si aún pudiera sentir el tacto. Luego se arrodilló y bajó la cabeza. No tenía plegarias preparadas, ni rituales, ni palabras solemnes. Solo tenía su tristeza, su respeto y un dolor que no sabía cómo expresar. Mientras permanecía allí, el bosque comenzó a cambiar. No de forma visible, sino en su atmósfera. El aire se volvió más denso, más frío. Las sombras se alargaron y un murmullo lejano, como un lamento, comenzó a escucharse entre los árboles. Aristeo levantó la vista, inquieto. Sabía que no estaba solo.
Las ninfas del bosque aparecieron una a una, emergiendo entre los troncos como figuras hechas de luz y niebla. Sus rostros estaban marcados por la tristeza. Eurídice era una de las suyas, una hermana, una amiga. Y su muerte había sido un golpe que resonaba en todo el bosque. Algunas lloraban en silencio. Otras miraban a Aristeo con una mezcla de dolor y reproche. No lo culpaban directamente, pero su presencia era un recordatorio de lo que se había perdido. Una de ellas, más alta y de mirada profunda, se acercó a él. ¿Qué has hecho?, preguntó, aunque su voz no tenía ira, sino desconsuelo. Aristeo bajó la cabeza. No quise, susurró. No quise hacerle daño. Solo estaba allí. La ninfa lo observó durante un largo momento. Luego se volvió hacia las demás, que murmuraban entre sí, inquietas. El bosque parecía vibrar con su dolor. Y en medio de ese murmullo, un nombre comenzó a repetirse, como un eco que se extendía por todas partes. Orfeo. Aristeo sintió un escalofrío. Sabía lo que ese nombre significaba. Sabía que Orfeo amaba a Eurídice con una intensidad que pocos podían comprender. Sabía que su música podía mover montañas, calmar tormentas, conmover a los dioses. Y sabía que, cuando Orfeo descubriera lo ocurrido, el mundo no permanecería indiferente. Las ninfas se dispersaron, llevándose el cuerpo de Eurídice con una delicadeza que parecía un ritual. Aristeo se quedó solo en el claro, con el corazón encogido y la sensación de que algo terrible estaba por comenzar. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Solo sabía que debía buscar respuestas, aunque no estuviera seguro de querer escucharlas. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran por senderos que conocía desde niño. El bosque, que siempre había sido un refugio para él, ahora parecía extraño, como si lo observara desde cada rincón. Los animales se escondían. Las hojas susurraban palabras que no lograba entender. Y el viento, que solía ser un compañero amable, tenía un tono inquieto. Finalmente, llegó a un arroyo donde solía recoger agua. Se arrodilló junto a la orilla y se lavó el rostro, intentando despejar su mente. El agua estaba fría, pero no logró calmarlo. Cuando levantó la vista, vio algo que lo hizo retroceder. Una figura se reflejaba en el agua. No era la suya. Era la de su madre, Cirene. La ninfa apareció entre los árboles, caminando con la elegancia tranquila que siempre la había caracterizado. Su cabello caía como una cascada dorada, y sus ojos tenían la profundidad de los ríos antiguos. Aristeo se puso de pie de inmediato, sorprendido. «Madre», murmuró. Cirene lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. «He sentido tu dolor», dijo. «Y el del bosque. Ha ocurrido algo grave». Aristeo bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Eurídice», susurró. «Murió. Una serpiente la mordió. Yo estaba allí. No pude hacer nada». Cirene se acercó y puso una mano en su hombro. «No eres responsable de la muerte», dijo con suavidad. «Pero el dolor que ha causado, ese sí te alcanzará». Aristeo levantó la vista, confundido. «¿Qué quieres decir?». Cirene suspiró, como si las palabras que iba a pronunciar pesaran demasiado. «Orfeo ya lo sabe. Y su lamento ha llegado al mundo de los dioses. Su música ha despertado fuerzas que no deberían moverse. Ha descendido al inframundo para recuperar a Eurídice». Aristeo sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Al inframundo?». Cirene asintió. «Y si fracasa, su dolor se convertirá en tormenta. No contra ti, sino contra todo lo que te rodea. Las colmenas, los campos, los animales, todo podría sufrir las consecuencias». Aristeo dio un paso atrás, horrorizado. «¿Qué puedo hacer?». Cirene lo miró con una expresión grave. «Debes buscar a Proteo. Él conoce los secretos del mar y del destino. Solo él puede decirte cómo apaciguar la ira que se avecina». Aristeo tragó saliva. Había oído hablar de Proteo, el anciano del mar, capaz de cambiar de forma y de revelar verdades ocultas. Pero también sabía que no era fácil enfrentarlo. «¿Dónde lo encuentro?».
En la costa, respondió Cirene, donde las olas golpean las rocas y el viento canta con voz antigua. Pero debes estar preparado. Proteo no revela nada sin ser obligado. Aristeo asintió, aunque su corazón latía con fuerza. No era un héroe, no era un guerrero, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el mundo que amaba se desmoronaba. Cirene lo abrazó, un gesto que llevaba consigo la fuerza de la naturaleza misma. Ve, dijo, y no temas. El destino te ha puesto en este camino por una razón. Aristeo respiró hondo, sintiendo como la determinación comenzaba a tomar forma dentro de él. Luego se volvió hacia el bosque, hacia los senderos que lo llevarían a la costa. Sabía que el viaje sería difícil. Sabía que Proteo no sería fácil de enfrentar. Pero también sabía que no tenía otra opción. Y así, con el corazón cargado de tristeza y esperanza, comenzó a caminar hacia el mar. El camino hacia la costa era largo, pero Aristeo avanzó sin detenerse. El bosque quedó atrás poco a poco, y el aire comenzó a cambiar. El aroma de la tierra húmeda dio paso al olor salado del mar, un olor que parecía despertar algo antiguo en su interior. El viento soplaba con más fuerza, cargado de humedad, y el sonido de las olas golpeando las rocas se hacía cada vez más claro, como un tambor lejano que marcaba el ritmo de su destino. Cuando llegó a la orilla, el cielo estaba cubierto de nubes bajas que se movían con rapidez. El mar tenía un color oscuro, casi metálico, y las olas rompían contra las rocas con una fuerza que parecía advertirle que no era bienvenido. Aún así, Aristeo no retrocedió. Sabía que Proteo estaba allí, en algún lugar entre las aguas y las corrientes, esperando a quien tuviera el valor o la necesidad de enfrentarlo. Se acercó a una formación rocosa que sobresalía del agua, un lugar donde las olas formaban remolinos extraños. Allí, según las historias, Proteo descansaba durante ciertos momentos del día, adoptando la forma de un anciano dormido. Aristeo observó con atención, buscando cualquier señal. Y entonces lo vio. Una figura tendida sobre la roca, con el cuerpo cubierto de algas y conchas, como si hubiera emergido del fondo del mar. Su piel tenía un tono verdoso, y su barba parecía hecha de espuma. Parecía un anciano frágil, pero Aristeo sabía que esa apariencia era engañosa. Proteo era un ser antiguo, capaz de cambiar de forma a voluntad, y no revelaba sus secretos sin resistencia. Aristeo respiró hondo y se acercó con cautela. Sabía lo que debía hacer, sujetarlo con fuerza antes de que despertara, sin importar en qué criaturas intentara transformarse. Solo así podría obligarlo a hablar. Era un acto arriesgado, pero no tenía otra opción. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó sobre él, rodeándolo con los brazos. Proteo abrió los ojos de inmediato, y un rugido profundo salió de su garganta, un sonido que parecía venir del fondo del océano. Su cuerpo comenzó a cambiar bajo las manos de Aristeo. Primero se convirtió en un león enorme, que intentó zafarse con garras afiladas. Luego en una serpiente gigantesca, que se retorció con violencia. Después en un torrente de agua que casi se le escapó entre los dedos. Pero Aristeo no soltó. Apretó los brazos con todas sus fuerzas, resistiendo cada transformación, cada intento de escapar. Finalmente, Proteo volvió a su forma original, exhausto. «Basta», gruñó. «Has demostrado tu determinación. ¿Qué buscas?» Aristeo lo soltó, respirando con dificultad. Sus brazos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. «Necesito saber cómo apaciguar la ira que se avecina», dijo. «La muerte de Eurídice ha desatado un dolor que amenaza con destruirlo todo. Dime qué debo hacer». Proteo lo observó con ojos antiguos, llenos de conocimiento y cansancio. «No puedes cambiar lo que ocurrió», respondió. «Eurídice está en el inframundo, y su destino ya está entrelazado con el de Orfeo. Pero si puedes reparar el daño que tu presencia ha causado en el equilibrio del bosque». Aristeo frunció el ceño, confundido. «¿Qué daño?». Proteo señaló el horizonte, donde el mar se agitaba con una inquietud creciente. «Las colmenas», dijo. «Tus abejas morirán. No por castigo, sino por consecuencia».
El dolor de Orfeo, la tristeza de las ninfas, la ruptura del ciclo natural, todo eso afectará a tus rebaños, a tus cultivos, a tus colmenas. Si no haces nada, perderás todo lo que amas. Aristeo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo evitarlo? Proteo cerró los ojos un instante, como si buscara las palabras adecuadas. Debes ofrecer un sacrificio, dijo finalmente. No uno de sangre, sino uno de renuncia. Debes purificar tus colmenas, reconstruirlas desde cero. Y para ello, deberás sacrificar a tus rebaños. De sus cuerpos nacerán nuevas abejas, más fuertes, más puras. Es un ciclo antiguo, uno que pocos recuerdan. Aristeo sintió que el corazón se le encogía. Sus rebaños eran su vida. Los había cuidado desde niño. Cada animal tenía un nombre, una historia, un vínculo con él. Pero también sabía que, si no hacía nada, perdería mucho más. ¿No hay otra forma?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Proteo negó con la cabeza. El equilibrio debe restaurarse. Y tú eres el único que puede hacerlo. Aristeo bajó la mirada, aceptando la carga que se le imponía. No era un héroe, pero haría lo que fuera necesario para proteger lo que amaba. Lo haré, dijo con voz firme. Proteo asintió, satisfecho. Entonces ve. Y recuerda, de la muerte puede surgir vida, si el sacrificio es sincero. Aristeo se levantó, sintiendo el peso de la decisión en cada paso. El mar seguía rugiendo detrás de él, pero ya no le parecía una amenaza. Era un recordatorio de que el mundo estaba lleno de fuerzas que no podía controlar, pero también de que tenía un papel que cumplir. Regresó al bosque con el corazón pesado, pero con una determinación nueva. Sabía que el camino sería doloroso. Sabía que tendría que despedirse de sus rebaños, de los animales que había cuidado durante años. Pero también sabía que, si no lo hacía, el bosque entero sufriría. Cuando llegó a su hogar, el silencio era profundo. Las colmenas estaban inquietas, como si las abejas sintieran la sombra que se cernía sobre ellas. Aristeo se acercó a una de ellas y apoyó la mano sobre la madera. Las abejas zumbaban con un ritmo irregular, como un corazón que late con miedo. «Lo siento», susurró. «Pero haré lo que deba para salvaros». Y así, con una mezcla de tristeza y esperanza, comenzó el ritual que Proteo le había indicado. Un ritual antiguo, casi olvidado, que hablaba de ciclos, de renacimiento, de la forma en que la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio delicado. El sacrificio fue doloroso, pero Aristeo lo realizó con respeto, con cuidado, con una devoción que conmovió incluso a las ninfas que observaban desde la distancia. Y cuando todo terminó, cuando el silencio volvió a caer sobre el bosque, algo comenzó a cambiar. De los cuerpos de los animales sacrificados surgieron nuevas abejas, pequeñas al principio, pero llenas de vida. Volaron hacia las colmenas con un zumbido suave, como un canto de renacimiento. Y poco a poco, el equilibrio comenzó a restaurarse. Aristeo observó todo con lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Había perdido mucho, pero había salvado más. Había cumplido su destino, aunque nunca lo hubiera buscado. Y en algún lugar del inframundo, Eurídice descansaba, mientras Orfeo seguía su propio camino, uno que también cambiaría el mundo. Hay relatos que parecen esconderse entre las constelaciones, historias que no se cuentan a menudo pero que permanecen suspendidas en el cielo, esperando a que alguien levante la vista y pregunte por ellas. El mito de Icario y Erígone es uno de esos cuentos silenciosos, un relato que se mueve entre la ternura y la tragedia, entre la vida cotidiana y el destino que a veces cae sobre los mortales sin previo aviso. Es una historia que comienza de manera sencilla, casi doméstica, en un rincón tranquilo del Ática. Icario era un hombre humilde, trabajador, conocido por su hospitalidad y por la dedicación con la que cuidaba sus tierras. No era un héroe ni un guerrero, ni buscaba la gloria. Su vida giraba en torno a su hija, Erígone, una joven de carácter dulce y mirada luminosa, y a su perro, Maera, un animal fiel que parecía entender cada gesto, cada emoción de la familia. Vivían en una pequeña casa rodeada de viñedos,
donde el aire siempre olía a tierra fértil y a hojas recién cortadas. Un día, mientras Icario trabajaba en sus campos, un viajero se acercó a su hogar. Era un hombre de aspecto sereno, con una presencia que parecía llenar el espacio sin esfuerzo. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si guardaran un secreto antiguo. Icario, fiel a su naturaleza hospitalaria, lo invitó a pasar, le ofreció agua fresca y un lugar donde descansar. No sabía quién era, pero no necesitaba saberlo. Para él, un huésped era un regalo, una oportunidad de compartir lo poco que tenía. El viajero aceptó la hospitalidad con una sonrisa tranquila. Y cuando Icario le ofreció vino, el hombre lo probó con un gesto de sorpresa, como si estuviera evaluando algo más que el sabor. Luego, con una voz suave, le habló de un don que quería compartir con él. Tu vino es bueno, dijo, pero podría ser mejor, mucho mejor. Permíteme enseñarte algo. Icario lo miró con curiosidad. El viajero tomó un racimo de uvas, lo sostuvo entre sus manos y, con un gesto casi ritual, comenzó a explicar cómo extraer su esencia de una manera distinta, cómo fermentar el jugo para obtener una bebida más pura, más intensa, más viva. Icario escuchaba con atención, maravillado por la sabiduría del hombre. No sabía que ese viajero era Dioniso, el dios del vino. Durante horas, Dioniso le enseñó los secretos de la vinificación. Le mostró cómo seleccionar las mejores uvas, cómo prensarlas, cómo dejarlas reposar en tinajas especiales. Icario absorbía cada palabra, cada gesto, como si estuviera aprendiendo un arte sagrado. Y cuando el proceso terminó, el vino resultante tenía un aroma profundo, un color brillante, un sabor que parecía contener la luz del sol y la frescura de la tierra. Dioniso lo probó y asintió, satisfecho. Comparte este don, dijo, pero hazlo con sabiduría. Luego, como había llegado, desapareció entre los viñedos, dejando a Icario con un conocimiento que cambiaría su vida. Durante los días siguientes, Icario trabajó sin descanso para perfeccionar la técnica que el dios le había enseñado. Erígone lo observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad. Veía cómo su padre cuidaba cada detalle, cómo hablaba con las tinajas como si fueran seres vivos, cómo sonreía cuando el aroma del vino llenaba la casa. Maera, siempre a su lado, movía la cola como si entendiera que algo importante estaba ocurriendo. Cuando el vino estuvo listo, Icario decidió compartirlo con los pastores de la región. Los invitó a su casa, les ofreció comida y, con la emoción de quien comparte un tesoro, les sirvió la nueva bebida. Los pastores bebieron con entusiasmo. Nunca habían probado algo así. El sabor era intenso, dulce, cálido. Les llenaba el pecho de una alegría inesperada, una ligereza que los hacía reír sin motivo. Pero no estaban acostumbrados al vino. No sabían que su efecto podía ser tan fuerte. Y cuando comenzaron a marearse, a perder el equilibrio, a ver el mundo moverse de formas extrañas, el miedo se apoderó de ellos. Pensaron que Icario los había envenenado. El ambiente cambió de repente. La risa se transformó en confusión. La confusión en ira. Y la ira en violencia. Icario intentó calmarlos, explicarles que era solo el vino, que no había maldad en su gesto. Pero los pastores, cegados por el miedo, no escucharon. Lo golpearon. Lo arrastraron fuera de la casa. Y en un acto impulsivo, trágico, lo mataron. Cuando recuperaron la claridad, ya era tarde. El cuerpo de Icario yacía inmóvil en el suelo, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Los pastores, aterrados por lo que habían hecho, enterraron el cuerpo en secreto y huyeron, esperando que nadie descubriera su crimen. Pero alguien lo descubriría. Erígone, al ver que su padre no regresaba, comenzó a buscarlo. Caminó por los viñedos, por los senderos, por los campos, llamando su nombre una y otra vez. Maera la acompañaba, olfateando el aire, inquieto. El perro parecía sentir que algo estaba mal. Sus ladridos se volvían más agudos, más desesperados. Una noche, mientras la luna iluminaba el paisaje con un brillo pálido, Maera comenzó a correr. Erígone lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza.
El perro avanzaba sin dudar, guiado por un instinto profundo. Y finalmente, llegó a un lugar donde la tierra estaba removida. Maera comenzó a cavar con desesperación. Erígone cayó de rodillas, temblando. Sabía lo que iba a encontrar. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y cuando la tierra cedió, cuando el cuerpo de Icario quedó al descubierto, el mundo de Erígone se rompió en silencio. El hallazgo del cuerpo de Icario marcó un antes y un después en la vida de Erígone. La joven, que siempre había sido luz y calma, sintió como el mundo se volvía más pequeño, más oscuro, más difícil de sostener. Se arrodilló junto a la tierra removida, con las manos temblorosas, incapaz de apartar la mirada del rostro inmóvil de su padre. El silencio de la noche parecía envolverlo todo, como si incluso las estrellas se hubieran detenido para observar aquel momento. Maera, el perro fiel que había guiado a Erígone hasta allí, se sentó a su lado, gimiendo con un dolor que no necesitaba palabras. Sus ojos, húmedos y brillantes, reflejaban la misma tristeza que llenaba el corazón de la joven. Era como si ambos hubieran perdido no solo a un padre o a un amo, sino a la parte del mundo que les daba sentido. Erígone tocó el rostro de Icario con una delicadeza infinita, como si temiera romper algo que ya estaba roto. No lloró de inmediato. El impacto era demasiado grande, demasiado profundo. Era un dolor que no encontraba salida, que se quedaba atrapado en el pecho, pesado como una piedra. Cuando finalmente las lágrimas comenzaron a caer, lo hicieron en silencio. No había gritos ni lamentos. Solo un llanto suave, constante, que parecía mezclarse con el murmullo del viento entre las hojas. Maera apoyó la cabeza en su regazo, como si quisiera consolarla, pero también buscando consuelo. La noche avanzó sin prisa, y Erígone permaneció allí, incapaz de alejarse. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando el cielo comenzó a aclararse. El amanecer pintó el horizonte con tonos rosados, pero esa luz suave no trajo consuelo. Solo hizo más evidente la ausencia de Icario. Finalmente, con un esfuerzo que parecía imposible, Erígone se levantó. No podía dejar el cuerpo allí, expuesto a los animales y al olvido. Con la ayuda de Maera, comenzó a cubrirlo de nuevo con tierra, creando una tumba sencilla, marcada solo por unas piedras que recogió del suelo. No tenía fuerzas para más. No tenía palabras para despedirse. Solo tenía ese gesto, ese acto final de amor. Cuando terminó, se quedó de pie frente a la tumba, con los brazos colgando a los lados, sin saber qué hacer. El mundo parecía vacío. La casa que compartían ya no era un hogar. Los viñedos que habían cuidado juntos ya no tenían sentido. Cada rincón de su vida estaba impregnado de la presencia de Icario, y ahora esa presencia se había convertido en un eco doloroso. Maera la miró, inquieto. El perro sabía que algo estaba cambiando en ella. Su respiración era irregular, sus ojos estaban perdidos, como si no pudiera encontrar un punto al que aferrarse. Erígone comenzó a caminar sin rumbo, guiada solo por la necesidad de alejarse del dolor, aunque sabía que ese dolor la acompañaría donde fuera. Caminó durante horas, sin detenerse, sin mirar atrás. El sol subió en el cielo, pero ella no lo sintió. El viento sopló entre los árboles, pero no lo escuchó. Era como si se hubiera desconectado del mundo, como si su cuerpo avanzara por inercia mientras su alma se quedaba atrás, atrapada junto a la tumba de su padre. Maera la seguía de cerca, sin separarse ni un instante. A veces intentaba llamar su atención, empujándola suavemente con el hocico, pero Erígone no reaccionaba. Su mirada estaba fija en un punto que solo ella podía ver, un punto que no pertenecía a ese bosque ni a ese día. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Erígone llegó a un árbol solitario en lo alto de una colina. Era un árbol grande, de ramas fuertes, que parecía observar el paisaje con una serenidad antigua. La joven se detuvo frente a él, respirando con dificultad. Maera gimió, como si intuyera lo que estaba por ocurrir. Erígone apoyó una mano en el tronco, sintiendo la aspereza de la corteza bajo sus dedos. Cerró los ojos. En su mente, vio el rostro de Icario, su sonrisa tranquila, sus manos trabajando entre las viñas, su voz llamándola al caer la tarde.
vio todo lo que habían compartido, todo lo que habían perdido. Y en ese instante, el dolor se volvió insoportable. No había palabras, no había despedidas. Solo un gesto final, impulsado por una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Erígone tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el de quienes vendrían después. Maera, al ver lo que hacía, comenzó a ladrar desesperadamente. Intentó detenerla, tirando de su ropa, empujándola con el cuerpo. Pero Erígone estaba más allá del alcance de cualquier consuelo. Su mente estaba envuelta en una niebla espesa, una niebla que no dejaba espacio para la esperanza. Cuando todo terminó, el silencio volvió a caer sobre la colina. Un silencio pesado, trágico, que parecía extenderse por todo el paisaje. Maera se quedó junto al árbol, gimiendo, incapaz de alejarse. El perro, fiel hasta el final, permaneció allí día tras día, sin comer, sin beber, sin moverse, hasta que finalmente, consumido por la tristeza, también murió. El destino de Icario, Erígone y Maera habría quedado en el olvido si no fuera por la intervención de los dioses. Dioniso, al enterarse de lo ocurrido, sintió una mezcla de tristeza y furia. Él había dado a Icario el don del vino, un regalo que debía traer alegría, no tragedia. Y ver cómo ese don había desencadenado una cadena de dolor tan profunda lo llenó de indignación. Decidió que la memoria de Icario y Erígone no debía perderse, que su historia debía quedar grabada en el cielo, para que los mortales recordaran tanto la belleza como la fragilidad de los dones divinos. Así, transformó a Erígone en la constelación de Virgo, una figura luminosa que aún hoy se puede ver en las noches claras. A Icario lo convirtió en la constelación de Bootes, el pastor celeste que vigila el cielo con serenidad. Y a Maera, el perro fiel, lo elevó como la estrella Procyon, para que nunca se separara de ellos. Pero Dioniso no se detuvo ahí. También castigó a los pastores que habían matado a Icario, provocando una locura que se extendió por la región. Las jóvenes del Ática comenzaron a sufrir un impulso inexplicable que las llevaba a imitar el destino de Erígone. Fue un tiempo oscuro, lleno de dolor y confusión. Finalmente, los atenienses, desesperados, consultaron al oráculo. Y éste les reveló la verdad. Debían honrar a Icario y Erígone con un ritual anual, un acto de memoria y reparación. Solo así la maldición se levantaría. Y así fue. Desde entonces, cada año, se celebraba un festival en su honor, un recordatorio de que incluso los dones más hermosos pueden traer consecuencias inesperadas si no se reciben con sabiduría. El destino de Icario, Erígone y Maera había quedado marcado por una cadena de tragedias que ninguno de ellos buscó. Sin embargo, como ocurre en muchos mitos antiguos, la historia no terminó con la muerte, sino con la forma en que los dioses decidieron transformar ese dolor en algo que pudiera perdurar. Y aunque la tristeza seguía impregnando cada rincón del relato, había también un eco de justicia, una especie de equilibrio que intentaba restaurarse lentamente. Después de que Dioniso elevara a Icario, Erígone y Maera al cielo, el Ática quedó sumida en un periodo oscuro. Las jóvenes del lugar, afectadas por la maldición que el dios había desatado, comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunas desaparecían durante días, otras se alejaban de sus hogares sin explicación, y muchas, impulsadas por una fuerza que no comprendían, repetían el destino de Erígone, dejando a sus familias en un estado de desesperación creciente. Los ancianos del pueblo, incapaces de entender lo que estaba ocurriendo, se reunieron en la plaza para discutir qué podían hacer. Había miedo en sus voces, preocupación en sus miradas. Nadie sabía cómo detener aquella ola de tragedias. Nadie sabía cómo apaciguar la ira de Dioniso ni cómo romper el ciclo que se había desencadenado. Finalmente, decidieron acudir al oráculo. Era la única esperanza que les quedaba. Enviaron a un grupo de hombres a Delfos, donde la Pitia, envuelta en vapores sagrados, escuchó su consulta con atención. Cuando habló, su voz tenía un tono solemne, como si las palabras vinieran de un lugar más allá del tiempo. El crimen no ha sido reparado, dijo. La sangre de Icario clama justicia. La tristeza de Erígone no ha sido honrada.
Hasta que no se realice un rito en su memoria, la maldición no se levantará. Los hombres regresaron al Ática con el mensaje. Y aunque no entendían del todo lo que debían hacer, sabían que no podían ignorarlo. Así que convocaron a todo el pueblo y explicaron las palabras del oráculo. Había que honrar a Icario y Erígone. Había que recordar su historia. Había que reconocer el dolor que habían sufrido. Fue entonces cuando nació un ritual que perduraría durante generaciones. Cada año, en una fecha marcada por la posición de las estrellas, los habitantes del Ática celebraban una ceremonia en honor a Icario y Erígone. Las jóvenes del pueblo llevaban coronas de flores y danzaban alrededor de un árbol, recordando la vida de la muchacha. Los hombres ofrecían vino en libación, agradeciendo el don que Dioniso había otorgado a Icario. Y todos, juntos, encendían lámparas que dejaban colgadas en las ramas, como pequeñas luces que guiaban a las almas de los que se habían ido. El ritual tenía un tono suave, casi melancólico, pero también una belleza profunda. Era una forma de transformar el dolor en memoria, la tragedia en enseñanza. Y poco a poco, la maldición comenzó a disiparse. Las jóvenes dejaron de desaparecer. El aire del Ática recuperó su calma. Y el pueblo, aunque marcado por lo ocurrido, encontró una manera de seguir adelante. Mientras tanto, en el cielo, las nuevas constelaciones brillaban con una luz particular. Virgo, la figura de Erígone, se extendía con elegancia en las noches de verano, como una joven que aún buscaba a su padre entre las estrellas. Bootes, el pastor celeste, parecía vigilar el firmamento con una serenidad que recordaba la bondad de Icario. Y Procyon, la estrella brillante que representaba a Maera, se mantenía cerca, fiel incluso en la eternidad. Los astrónomos de la antigüedad, al observar estas constelaciones, contaban la historia a quienes querían escucharla. Decían que, en las noches más claras, si uno miraba con atención, podía ver cómo Virgo parecía inclinarse hacia Bootes, como si intentara alcanzarlo. Y que Procyon, siempre un poco adelantado, brillaba con una intensidad que recordaba el amor incondicional de un perro por su familia. Con el tiempo, la historia de Icario y Erígone dejó de ser un relato de tragedia para convertirse en una enseñanza sobre la fragilidad de los dones divinos, la importancia de la hospitalidad y el peso de las decisiones impulsivas. Los pastores que habían matado a Icario no eran malvados, solo ignorantes del poder del vino. Y su error, aunque terrible, sirvió para que los mortales comprendieran que incluso los regalos más hermosos pueden traer consecuencias si no se reciben con respeto. Erígone, por su parte, se convirtió en un símbolo de amor filial, de lealtad, de la fuerza que puede tener un vínculo entre padre e hija. Su historia, aunque triste, resonaba en quienes la escuchaban, recordándoles que el dolor también puede transformarse en luz si se honra adecuadamente. Y Maera, el perro fiel, se convirtió en un recordatorio de la devoción animal, de esa forma de amor puro que no necesita palabras. Su estrella, Procyon, era una de las primeras en aparecer al anochecer, como si quisiera anunciar la llegada de las demás, como si siguiera guiando a Erígone incluso en el cielo. Con el paso de los siglos, el mito se fue suavizando, como ocurre con todas las historias que se cuentan al calor de un fuego o bajo un cielo estrellado. Los detalles se volvían más difusos, las emociones más redondas, más aptas para ser escuchadas en noches tranquilas. Pero la esencia permanecía, una familia unida por el amor, separada por la tragedia y reunida de nuevo en el firmamento. En las noches de verano, cuando el aire es cálido y el cielo parece más cercano, algunos dicen que pueden sentir una presencia suave al mirar hacia Virgo y Bootes. No es un sonido ni una visión clara. Es más bien una sensación, un murmullo que parece venir desde muy lejos, como si las estrellas guardaran aún el eco de aquella historia antigua. Y así, el mito de Icario y Erígone sigue vivo, no solo en los libros o en las constelaciones, sino en la forma en que los mortales recuerdan que incluso en la tristeza puede haber belleza, y que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre una manera de permanecer. Y así, poco a poco, hemos llegado al final de este viaje. Un recorrido largo, tranquilo, lleno de historias que han cruzado siglos para llegar hasta aquí,
a este momento en el que la noche se vuelve más silenciosa y el cuerpo empieza a entregarse al descanso. Si has llegado despierto hasta este punto, quizá notes como la respiración se ha vuelto más lenta, como los pensamientos se han ido acomodando en un lugar más suave, más ligero. Y si te has quedado dormido en algún tramo del camino, también está bien. Estas historias están hechas para eso, para acompañarte, no para exigirte nada. Hoy hemos recorrido 5 mitos que no suelen aparecer en los grandes relatos, pero que guardan una belleza discreta, casi escondida. Historias que hablan de amor, de sacrificio, de destino, de vínculos que atraviesan el tiempo. Historias que, contadas despacio, se sienten como un arrullo, como un murmullo antiguo que se mezcla con el sonido de tu propia respiración. Comenzamos con Alcyone y Seix, un amor tan profundo que incluso los dioses se conmovieron. Un relato que nos recordó que, incluso en medio de la tormenta, puede nacer una calma inesperada. Después caminamos junto a Endymión, el pastor que encontró en la luna un amor eterno, un sueño que no era renuncia, sino una forma distinta de permanecer. Más tarde nos detuvimos en la casa humilde de Filemón y Baucis, donde la bondad cotidiana se convirtió en un templo, y donde el amor se transformó en raíces y hojas que siguen creciendo en la memoria del mundo. Luego acompañamos a Aristeo, un joven marcado por la tragedia y la responsabilidad, que aprendió que a veces el equilibrio se restaura con sacrificios que duelen, pero que también dan vida. Y finalmente, nos adentramos en la historia silenciosa de Icario y Erígone, un relato que se eleva hacia el cielo en forma de constelaciones, recordándonos que incluso en la tristeza puede haber un brillo que perdura. Cada mito ha sido una puerta hacia un paisaje distinto, hacia emociones que quizá reconoces, hacia imágenes que se quedan flotando en la mente como pequeñas luces. Y ahora, al cerrar esta última puerta, queda una sensación de quietud, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más lento, un poco más amable. Este espacio, Mitos y Sueños, existe para eso. Para ofrecerte un lugar donde puedas descansar sin prisa, donde las historias se conviertan en un puente hacia el sueño, donde la imaginación haga el trabajo suave de llevarte a un estado más profundo. No importa si escuchas estos relatos para dormir, para relajarte, para desconectar o simplemente para disfrutar de un momento de calma. Lo importante es que este tiempo es para ti. Si estás despierto todavía, quizá notes como el cuerpo se ha ido aflojando sin que te dieras cuenta. Los hombros más sueltos, la mandíbula más relajada, los párpados un poco más pesados. Es el efecto natural de dejarse llevar por historias contadas despacio, sin urgencias, sin sobresaltos. Y si ya estás en ese punto en el que las palabras se mezclan con imágenes que solo tú ves, déjate llevar. No necesitas seguir cada frase. No necesitas recordar nada. Solo permite que la voz se convierta en un fondo suave, como un río que fluye mientras tú te adentras en tu propio sueño. La noche tiene su propio ritmo, uno que no siempre coincide con el del día. Es un ritmo más lento, más profundo, más íntimo. Y ahora estás entrando en él. No hay nada que hacer. No hay nada que resolver. Solo descansar. Solo respirar. Solo permitir que el sueño llegue cuando quiera llegar. Si mañana recuerdas fragmentos de estas historias, estará bien. Y si no recuerdas nada, también estará bien. Lo importante no es la memoria, sino la sensación. Esa sensación de haber viajado por un mundo antiguo, lleno de símbolos, de emociones suaves, de paisajes que se dibujan en la mente como acuarelas. Un mundo que, aunque no sea real, tiene la capacidad de calmar, de acompañar, de sostener. Antes de despedirnos, toma un momento para sentir tu respiración. No hace falta cambiarla. Solo obsérvala. Cómo entra el aire, cómo sale. Cómo el pecho se mueve con un ritmo que es solo tuyo. Ese ritmo te pertenece. Ese ritmo te acompaña. Ese ritmo te lleva hacia el descanso. Y ahora, mientras la noche sigue avanzando, mientras el silencio se hace más profundo, quiero agradecerte por haber compartido este viaje. Por haber abierto un espacio en tu día para estas historias. Por permitir que la mitología, con toda su belleza y su misterio, forme parte de tu descanso. Volveremos a encontrarnos. Hay muchos más mitos esperando,
muchas historias que aún no hemos explorado, muchos caminos que recorrer juntos. Pero por ahora, este es el momento de cerrar los ojos, de soltar el peso del día, de dejar que el sueño te envuelva con la misma suavidad con la que estas historias te han acompañado. Que descanses profundamente, que la noche sea ligera, que el sueño te encuentre sin esfuerzo. Y cuando despiertes, que lo hagas con la sensación de haber viajado por un mundo antiguo, lleno de calma, lleno de luz suave, lleno de historias que siguen resonando en algún lugar dentro de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por soñar. Hasta la próxima, en Mitos y Sueños.